Muy buenas noches, les saludamos desde uno de los puntos emblemáticos de la vida estudiantil salmantina, desde la plaza de San Isidro. Aquí está el famoso aulario de la Universidad de Salamanca, ahí está ese espacio emblemático de la Universidad Pontificia justo enfrente, y de su iglesia, de la Iglesia del Espíritu Santo, conocida en la ciudad como la Clerecía, va a salir en unos instantes la procesión de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Flagelado y Nuestra Señora de las Lágrimas. Fue un miércoles santo de hace 25 años, cuando por primera vez la procesión tuvo la configuración que hoy conocemos de esta procesión, es decir, a la imagen de Jesús Flagelado se añadió la presencia de Nuestra Señora de las Lágrimas. Así que la Hermandad ha querido remarcar esta efeméride, este primer cuarto de siglo con su talla mariana, y ha anunciado que en la salida habrá un acto especial que ha preferido mantener en la sorpresa. Veremos qué es lo que ocurre, pero que, como vemos, hay muchas personas que no se lo han querido perder. Y nos van a acompañar en este recorrido pues tres perfectos conocedores de lo que vamos a ver, de lo que vamos a sentir y de lo que vamos a pensar. Saludamos en primer lugar a don Fructuoso Mangas, colaborador y amigo. Muchísimas gracias, don Fructuoso. Hola, yo agradecido. Buenas noches. También está con nosotros Isabel Bernardo, ya decíamos ayer, pregonera de la Semana Santa Salmantina, este año poeta mística, con uno de los premios más importantes del mundo en ese sentido, que bueno, vamos a disfrutar de tus palabras y de tus pensamientos. Isabel, buenas noches. Buenas noches. Y también está con nosotros, lo agradecemos como siempre de corazón, Rafa López, experto, historiador del arte, que nos va también a ayudar a descubrir esos detalles de las dos imágenes que vamos a tener la suerte de ver en la calle. Rafa, buenas noches. Buenas noches a todos. Una noche de miércoles santo, y ya decíamos que había alguna alteración del orden Isabel preparado, y ya vemos, evidentemente, está el estandarte de Nuestra Señora de las Lágrimas que debe preceder al paso. Ha salido a la calle en primer lugar. Lo habitual es que en primer lugar salga el paso de Jesús Flagelado, al que nos estamos refiriendo como talla señorial, y después, tras sus pasos, llorando, sintiendo el dolor de la flagelación, vaya Nuestra Señora de las Lágrimas. Hoy, por lo que vemos, se ha querido invertir ese orden de salida, por lo menos. Sí, un detalle de la hermandad que me parece muy elegante, porque le están dejando el paso a la Madre, y es algo a tener en cuenta, porque a mí me gustaría también reflexionar sobre la importancia que tienen lo que es las escuelas cofrades. Las escuelas cofrades no dejan de ser también escuelas de enseñanza, de respeto, de silencio, de austeridad, y esto es algo que también que tiene que quedar reflejado en cualquiera de las procesiones que estamos viendo salir, muy a pesar, como decía don Fructuoso, llenas de valentía. Esos son los faroles, efectivamente, de Nuestra Señora de las Lágrimas, que va a tener hoy ese privilegio, lo van a tener también con ella sus porteadores, sus hermanos de carga, de salir a la calle en primer lugar. Estamos viendo la salida a la calle de Nuestra Señora de las Lágrimas. Con corona de plata nueva y faroles nuevos también que se estrenan hoy. Salva la rampa de salida de esta puerta lateral de la Iglesia del Espíritu Santo, de la Clerecía, Nuestra Señora de las Lágrimas. Una sugerencia que me venía al ver las manos nuevas que el mismo artista se las puso después, pensaba yo casi en una especie de pequeña brincadeira, que a lo mejor necesitábamos unas manos nuevas todos, para podernos darnos la mano limpiamente, o para abrazarnos y apretarnos un poco más. Tenemos las manos pues sucias de soberbias y de abandonos y de rechazos, de discriminaciones,
y quizás viendo pues ese lado ético y casi estético de la procesión y con las manos nuevas de la Virgen, ojalá pudiéramos estrenar unas manos para vivir más limpiamente todos los gestos y toda la gestión social y hasta política. Nuevas manos. Yo, aprovechando el comentario que hace usted, don Fructuoso, me gustaría preguntar a Rafael si es cierto que las manos son bien diferentes en lo que es la escuela andaluza a la escuela castellana, porque tengo entendido que la escuela castellana habitualmente entrelazaba las manos, sin embargo la escuela andaluza tiene las manos abiertas. Sí, además es cierto, es así. Y además hay otro detalle, y es que la mayoría de las figuras en Andalucía eran figuras de vestir, casi todas. Entonces los escultores tallaban solamente las manos, los pies y la cabeza, y ponían especial énfasis en ello. El resto era un bloque de madera que no podemos ver porque está tapado con el vestido, mientras que en la zona castellana, más en el norte de España, se hacía la talla completa, es decir, se tallaba todo el cuerpo, e incluso este tipo de figuras de Virgen Dolorosa que va acompañando a Cristo, siguiendo modelos, por ejemplo, de Juan de Juni, llevaban un traje rojo y un manto azul. Era el típico traje que llevaban en la zona castellana para escenas de dolor, mientras que en Andalucía pues las figuras se vestían, o como podemos apreciar en la Semana Santa de allí, si vemos alguna procesión, figuras que van acompañando normalmente a una figura de Cristo, pues van con unos vestidos elegantísimos, sus coronas y demás, pero solamente tallaban esas tres cosas. Entonces, entre otras cosas, la cara, las manos y en parte los pies, pero estas dos, cara y manos, eran las partes más expresivas del cuerpo, y por eso había algunos escultores que pues lo trataban o intentaban hacerlo lo mejor posible. Juan Martínez Montañés, por ejemplo, en Sevilla, es uno de los magos en el tratamiento de las manos, y la escuela que él crea con otros artistas como Juan de Mesa también van a cuidar muchísimo todo ese tipo de detalles. Estamos hablando de la llegada, quería decir, del 25 aniversario de la llegada de esta obra a Salamanca, que es lo que estamos conmemorando, porque en realidad Nuestra Señora de las Lágrimas, ya lo apuntaba Isabel muy certeramente al inicio de la retransmisión, es una obra que el imaginero gaditano José Miguel Sánchez Peña ejecuta en el año 1977. De hecho, parece ser que llegó a procesionar formando parte de manera eventual de una imagen de un calvario, concretamente de la Hermandad de las Aguas del Oratorio de San Felipe Neri, en Cádiz. Lo que pasa es que parece ser que en esta hermandad no acababan de decidirse por incorporar a esta talla porque, en fin, la consideraban un poquito alejada de lo que son los cánones de Dolorosa andaluza o Dolorosa más meridional, así que cuando la hermandad de Nuestro Padre Jesús Flagelado piensa incorporar una imagen mariana a su procesión, contacta con este imaginero a través del entonces hermano mayor, Fernando Casquero, y bueno, pues se le ofrece esta imagen que ya estaba hecha, y la verdad es que a la hermandad gustó mucho, y hoy, pues ya lo decíamos, nadie puede concebir el Miércoles Santo en Salamanca sin la presencia de esta imagen de Nuestra Señora de las Lágrimas, que tiene una talla pues muy delicada del rostro, ese gesto muy suave, esa leve inclinación del cuello. Es una obra, la verdad, muy fina y muy delicada. Sí, yo creo que la obra es moderna, es decir, pues eso, se hizo en el año 77, llegó a Salamanca en el año 1991, y bueno, pues sí se acerca a esos cánones andaluces que decimos, es decir, la Virgen con las lágrimas, llorando, lágrimas que creo se cambiaron hace un par de años y se le puso pues algo, vamos a decir, un poquito más decente, que tuviera más vistosidad, o la forma, como decía Isabel, la separación de las manos, y el que lleve un pañuelo en la mano derecha es algo muy típico de la zona andaluza o de Andalucía. Pero también, y yo quiero pensar que este tipo de imagen en esta cofradía surgió también como una necesidad para las hermanas de carga que había en esta cofradía, y que también tenían el mismo derecho a poder cargar el paso, igual que los hombres sacaban la imagen del flagelado, algo que, bueno, pues poco a poco en Salamanca diferentes cofradías han ido incorporando, y que, bueno, pues son mujeres las que sacan este paso y bueno, y lo llevan perfectamente bien, como podemos observar.
Sin embargo, aunque el origen de la Virgen de esta Dolorosa sea gaditano, tenemos que tener en consideración esa mirada que mira al cielo. La Dolorosa andaluza es una Dolorosa que suele mirar más al frente, buscando tal vez la alegría, el piropo de la gente. La Dolorosa castellana suele mirar al cielo, y tal vez fuera por ello por lo que esta hermandad decidiera dar el paso adelante y quedarse con esta Virgen. Fructuoso. Ahora que haces a certera introducción, Isabel, ¿qué pregunta una madre cuando mira al cielo? ¿Qué no pregunta, verdad? Cuando ve el suplicio. En este caso hemos alterado el orden de la procesión, pero decíamos, lo vamos a ver en unos instantes además, ese cuerpo maltratado hasta el extremo de Jesús flagelado y la madre que va tras él, y como decía Isabel, mira al cielo preguntando qué. De hecho, es casi un tópico, pero por algo se ha convertido en un tópico, y es porque es verdad que el dolor de una madre ante un hijo que sufre, y más en circunstancias extremas de maltrato, y de maltrato hasta físico y mental, el dolor de una madre ante su hijo, y más todavía si lo considera inocente del todo y el mejor de todos los nacidos, pues es como el culmen y lo más alto, la cima del dolor de una persona, porque se juntan sentimientos que difícilmente se dan en un caso diferente al de una madre ante su hijo inocente, vilmente y violentamente maltratado. Yo cuando veo esto, yo que es de formación profesional, no puedo menos de pensar en todas las mujeres que lloran, por lo que sea, por madres, por esposas, por solas, por alejadas, por maltratadas, por disminuidas, a veces socialmente disminuidas, o maltratadas por la vida, porque son las que llevan, aún en cualquier país del norte o del sur, la parte peor cuando las cosas se ponen peor. Por eso es interminable la lista de dolores de una madre, interminable. Y me conmueve la imagen y el pensamiento que junto a esa imagen se me va enseguida a tantas. Me conmueve. De todas maneras, yo creo que cualquier porqué que se pregunta cualquiera de las madres humanas, no hablamos ya de las madres, la Madre Santa, siempre tiene esa representación de los ojos al cielo. Podemos echar mano de cuántas veces nuestras madres, preguntándose el porqué de cualquier cosa que sucede en su entorno más inmediato, siempre están buscando el cielo. Siempre. Hay una imagen en Salamanca, pero pintura, que es la Piedad de Ribera en la Purísima, demasiado alta para verla de cerca. Es una mujer napolitana, ajada por el sol, el trabajo y el sudor, lejos de estos rostros tan finos y tan suaves. Una mujer aparentemente mayor, pero que tendría poquitos años, 18 o 20, pero aparenta tener 40, porque la vida le ha dado mucha dureza, y tiene el cuerpo muerto en los brazos y la cabeza, los ojos, de una manera expresa, casi en exceso, los ojos elevados al cielo. Curiosamente, por encima del cuadro y por encima del Cristo de mármol de Carrara que hay encima del cuadro, está el Padre Eterno con la bola del mundo en las manos. Pero si ese Padre tiene en sus manos la bola del mundo, ¿cómo no hace nada para solucionar el problema de esa madre que tiene debajo? O de tantas que debajo tiene también y que parece que no tienen solución. Estamos viendo en estas reflexiones tan emocionantes, y la verdad que tanto invitan a pensar, estamos viendo también una escena estéticamente muy impactante y absolutamente excepcional, porque esto no es el transcurso habitual de la procesión de nuestro Padre Jesús flagelado. Ya hemos dicho que ha salido en primer lugar la imagen de Nuestra Señora de las Lágrimas con su tramo, y los hermanos se han distribuido en la plaza de San Isidro. Ahí está viendo como la cruz de guía todavía no ha abandonado esa plaza, todavía no ha iniciado el transitar por la calle Libreros, para recibir
Imaginamos que a las dos imágenes titulares, al flagelado también, dado que está ahí su escolta habitual, que son esos números de la Guardia Civil, para que entre las dos imágenes se produzca también ese diálogo hoy excepcional ante esa auténtica multitud de personas de Salamanca y de fuera que no han querido perderse este encuentro que, ya decimos, recuerda el 25 aniversario de la llegada a Salamanca de esta imagen. También hay que comentar, en lo que esperamos la llegada de ese paso, la particular manera de cargar, la particular estética que tiene esta procesión, que también, Isabel, es considerada, bueno, no sé si es la palabra más adecuada, pero una cofradía muy elegante, o que cuida mucho las maneras en ese sentido. Mucho las formas. Bueno, sabemos que no es una hermandad que no admite la penitencia extrema en los hermanos. Eso quiere decir que tienen que ir todos perfectamente vestidos, perfectamente también calzados. No se permiten cadenas, no se permite ir descalzo. Ya sale ahí. Ya vemos a los angelitos con los atributos de la flagelación. Y Jesús flagelado, que sinceramente es una talla maravillosa. Yo creo que es la mejor que tenemos en Salamanca. Bueno, esto humilde opinión, no quiero que nadie se sienta mal por decir una cosa así, pero bueno, escultóricamente es la mejor talla que hay en la ciudad. Vamos a ver cómo sale a la calle esta talla. Estamos disfrutando de la visión privilegiada que nos ofrecen las cámaras de Castilla y León Televisión de esta imagen que no se produce habitualmente, aunque es verdad que suele haber un acto de despedida en la llegada, pero en la salida no vemos este diálogo, como decíamos, Don Fructuoso, un diálogo entre la madre y el hijo, entre la madre que ahora espera y el hijo que camina, dando, bueno, pues reflejo y cuenta del tormento espantoso al que ha sido sometido. Iba a observar, aparte de tu pregunta, de tu sugerencia, que la imagen ha estado colocada siempre en la sacristía y sobre la mesa, las cajoneras donde se revisten los sacerdotes antes de salir para la celebración de la misa, y desde siempre se ha mantenido, y lo decía, una hoja ya ajada que estuvo cuando era sacristía de verdad, y recuerdo yo haberla visto, donde invitaba al sacerdote que cuando se desvestía de lo que traía y se revestía del alba y demás ornamentos para la misa, recordara que el maestro se fue desvestido violentamente y que él se desvistiera de todo el mal y se desvistiera de todo pecado para celebrar con dignidad el misterio que iba a presidir en la misa, y que por eso estaba presente allí en la sacristía, además con espejos para verle la espalda totalmente herida, y que el celebrante saliera, iba a decir, como Dios manda, a celebrar. Bueno. Es una imagen, la verdad, que despierta todo tipo de pasión y de sentimientos, ¿no, Isabel? Porque, bueno, lo decíamos antes. Sin embargo, Salamanca la tenemos vestida de pasión, la tenemos vestida de luz, la tenemos vestida de estos fuegos de reflexión que nos invitan todas estas imágenes. Yo lo comentaba también en mi pregón, que esta semana de Santa debe de ser siempre una pregunta, no solamente una procesión en la calle, debe de ser una pregunta que nos hagamos
frente a lo que tenemos y miremos un poquito a nuestro derredor para ver todo lo que hay reflejado también en nuestra sociedad de lo que aquí estamos viendo. Bueno, como apuntaba don Fructuoso, Rafa, efectivamente esta imagen se custodiaba en esa sacristía de la Iglesia del Espíritu Santo, en lo que hoy ahora se conoce como Aula Minor B, en la Universidad Pontificia de Salamanca, donde todavía es posible apreciar la presencia de ese tabernáculo completamente recubierto de espejos, que permitía contemplar en redondo pues la perfección de la perfección de la obra y no perderse ningún detalle, ¿no? Sí, y era un hecho habitual que suele suceder en el barroco, y que, es decir, el efecto de teatralidad estaba muy extendido en esa época, y lo tenemos, por ejemplo, en retablos como la iglesia de San Esteban, o incluso en el de las Úrsulas, donde todavía se conservan algunos espejos. O quiero pensar también en la capilla de la Universidad de Salamanca, donde se levantaba la pintura que representa a los doctores jurando el dogma de la Inmaculada, y aparecía el Santísimo expuesto allí. Es decir, estamos en esa época, en ese momento, ¿no? Entonces, este juego con los espejos no solamente ayudaba a, como decía un Fructuoso perfectamente, a apreciar los detalles de la espalda, las heridas de la espalda que tiene la figura de Cristo, sino que aumentaba la teatralidad de esta figura que se conservaba en la capilla, en la sacristía de la iglesia de la clerecía. Me ha llamado también la atención uno de los gestos que ha tenido el paso del flagelado, es que habitualmente nunca se para una vez que sale de la clerecía, y ha parado por primera vez. Y entiendo que para presentarse, digámoslo así, ante Nuestra Señora de las Lágrimas. Es cierto, es uno de los detalles, es uno de los pasos que anda muy bien, siempre se dice, y es así, como también andaba muy bien, por cierto, la imagen del Cristo de la Luz y Nuestra Señora de la Sabiduría, con ese andar tan cadencioso y en el que apenas hay mecimiento, va prácticamente haciendo una línea recta. Es muy parecido el andar del flagelado, en ese sentido un andar también absolutamente lleno de majestuosidad. Y hoy, con motivo de esta celebración especial del acto de recuerdo del primer cuarto de siglo de Nuestra Señora de las Lágrimas, pues efectivamente el flagelado ha hecho algo que nunca hace, que es parar y posarse en el suelo después de haber salido de la iglesia de la Clerecía. Sí, me gustaría destacar, ahora que tenemos esta imagen del Cristo desde este punto de vista bajo, la forma que tiene, es decir, el espiral, que es algo muy típico del siglo XVIII, y concretamente Luis Salvador Carmona pues trabaja en esa época, pero también desde el punto de vista que tenemos ahora mismo podemos ver cómo la figura hace ese giro en espiral, que podemos apreciar, por ejemplo, en las columnas salomónicas, que están mismamente en el interior de la clerecía, o en la iglesia de San Esteban que antes citábamos, y que digamos que es algo que está en la estética de ese momento del siglo XVIII, y que algunos artistas van a repetir en muchas de sus obras. Sí llama la atención, y quizás lo notemos aún más cuando se ponga en marcha don Fructuoso, que es un cuerpo, decíamos, malherido, que seguramente sabe que se encamina de manera irremisible al final, pero que no ha perdido la dignidad. Sí, y me gustaría, al hilo de esto que tú observas, encontrar la palabra justa para decir lo siguiente. Este cuerpo malherido, que no ha perdido la dignidad, quizás es una pequeña profecía. Aun el más malherido de la tierra está cargado de dignidad. Aun el último, con perdón de topas, está cargado de dignidad. El último refugiado del mundo, y el que menos se lo merezca, está cargado de dignidad. Propiamente, ningún ser humano pierde la dignidad aunque se la arrebatemos. Complicado, pero quería subrayarlo. Y es que, fíjate, que este cuerpo, al final, según la historia cristiana, resucita. Por eso yo, a mí mismo, y a cuantas gentes que pueden estar pasando una situación de dolor, de recogiendo los vestidos porque acaba de ser azotado, que recuerde que siempre hay una utopía pendiente por la que luchar.
que levante la vista y el vuelo y busque en el horizonte de su alma y de su vida, que busque esa pequeña utopía que parece que nunca llega y que llegará. Porque Jesús, el resucitado, resucitó con ese cuerpo. Se ha producido ese acto en el que se ha reconocido la presencia de Nuestra Señora de las Lágrimas, en el que la hermandad ha rendido el tributo que merece también a su imagen titular mariana, y ahora ya se recompone la procesión en su orden habitual, suponemos, y va a continuar el caminar. Es esta una procesión que tiene también muchas connotaciones. Isabel, ayer mismo lo comentábamos, ¿no? Hablando de ahora que tenemos esta imagen también sensacional, estos planos que nos ofrecen nuestros técnicos, que incluso en una ciudad como esta, y bueno, viendo también cómo al final se acaba asumiendo incluso desde lo popular, ¿no?, la presencia de las tallas, a este Jesús se le da un sobrenombre bastante particular, ¿no? Sí, Por se parte le de algunas llama personas. el Cristo Torero. Sí, lo comentábamos efectivamente ayer fuera de estos micrófonos. Y como hablando de esta procesión y de este Cristo precisamente, yo lo comentaba con el maestro Juan José, el antiguo director de la Escuela Taurina de Salamanca, y yo le preguntaba si ciertamente le llaman al Cristo Torero, en qué torero se hubiera fijado Salvador Carmona, si hubieran coincidido en la época a la hora de tallarlo, y él me comentaba que lo que a él más le parecía era Juan Belmonte, tal vez porque Juan Belmonte era un poquito cojo y cuando toreaba tenía que flexionar de una manera especial las rodillas. Entonces él lo dice eso y la barbilla. Sí, es nuestro Cristo torero, independientemente de que aquí en Salamanca no existe un Cristo de los toreros como sucede en otras ciudades como Murcia, Sevilla, etcétera, etcétera. Quizá porque, precisamente el propio gesto que remarcaba Rafa, tan en espiral, tan majestuoso de recoger la túnica, puede recordar un cierto lance taurino, ¿no? Ahí está también el significado que al final humaniza estas tallas, ¿no? Es verdad que en el barroco ha habido muchas imágenes de la Semana Santa salmantina que han ido ganándose apelativos algunas veces más o menos afectuosos y políticamente correctos, como el Nazareno Chico, ponemos por caso, en vez de Nuestro Padre Jesús con la cruz a cuestas de la Cofradía de la Veracruz, y otras, Boca Ratonera, ¿no?, por referirse a alguno de los miembros del conjunto de la célebre caña, también de esta misma cofradía. Son reflejos de que la Semana Santa también está hecha para que el pueblo la sienta como propia. Estamos escuchando a la agrupación musical Virgen de la Vega, la antigua OGE, que está marcando el paso de Nuestro Padre Jesús flagelado. Recuerdo en algunos momentos, aún no lo he podido escuchar bien, pero recordará algunos momentos, así lo podrán ver tal vez los telespectadores, a un paso doble. Sí, el año del centenario de esta imagen, que se incorporó a la Semana Santa salmantina en 1913, centenario de su incorporación a la Semana Santa, no de su realización, que fue en 1760, se quiso también remarcar ese acto con la elaboración de una marcha por parte de Font, Tu manto de oración, precisamente, que le dio esos acordes. Ya se fue la imagen, aprovechando que estaba entre los dos cipreses perfectamente enmarcada la imagen, iba a leer 4 versos precisamente de Isabel Bernardo, y siento que no se vea la imagen, ya está ahí. Dice Isabel, creo que en el premio de Fernando Rielo, me parece que son estos versos, dice: y tú,
sin embargo, ahí, en el silencio de la noche oscura, sin ropas, tan cerca. Me parece que el verso, esa mirada hecha palabra y hecha ritmo, encaja perfectamente con esta imagen, y más entre dos cipreses en medio de una ciudad oscura aunque llena de luz. Por eso, pues me gustaba citarlos precisamente ahí. Algo tendrás tú que decir de ellos, algo tendrás que decir. Creo que es el poema que abre el libro, Para que calle el viento. Creo que es el primer poema. Efectivamente, yo ese poemario lo he escrito aquí en Salamanca. Salamanca está lleno de puntos de fuga hacia esa noche oscura. No hemos tenido más que ver las imágenes que antes nos han pasado de esa clerecía hundiéndose en la noche. Son puntos de fuga a la oración, puntos de fuga a la reflexión y lógicamente puntos de fuga para que yo pudiera escribir también ese poemario. Le agradezco mucho que haya sacado estos versos. Bueno, me gustaría comentar algo sobre la iconografía de la figura, que no suele ser muy habitual, es decir, siempre es mucho más normal que encontremos una figura de Cristo atado a la columna, al cual está golpeando, hasta el siglo XVII atado a una columna alta, y después del siglo XVII atado a una columna baja, que estéticamente hace una curva al colocar Cristo las manos encima de la columna, y entonces pues se adapta mejor a la estética de ese momento. Aquí podemos verlo perfectamente, como estamos en el siglo XVIII y esa tradición continúa. Es que muchos de los artistas circulaban cierto tipo de noticias, digamos, que hacían que ellos adoptaran una cierta estética a la hora de representar las figuras. Por ejemplo, quiero recordar una figura de Sevilla que es muy conocida, que es la imagen de Jesús del Gran Poder, donde Juan de Mesa había leído un tratado en el cual decía que el maltrato físico continuado causaba un envejecimiento muy rápido en las personas. Entonces, si observamos la figura de Jesús del Gran Poder, por ejemplo, pues parece como un anciano que tiene 60, 65 años, ¿no? Cuando, bueno, pues teóricamente la figura de Jesucristo tendría 33, ¿no? Cuando sufre este maltrato. Pues bueno, ese tipo de rumores, digamos, circulaban entre los artistas. Ellos los leían, los trabajaban y los adaptaban a la estética, ¿no? La columna baja, los latigazos que tienen la espalda, que se hacían con bolas, que también es una cosa que empieza a circular en el siglo XVII, o esta estética, como decimos, un poco más diferente de lo que es el Jesucristo atado a la columna, que es en este caso Jesús recogiendo las vestiduras, pues son algunos detalles que tiene esta figura y que la hacen también original, digamos, distinta. Es un momento iconográfico muy excepcional, efectivamente. Además, en pleno debate también en el mercado de reliquias que había en aquellos siglos sobre si la columna era la de Jerusalén o era la de Roma, y ahí había que posicionarse, ¿no? Si era alta o baja, aparte venía muy bien también para las composiciones estéticas. Yo al respecto he leído algún artículo estos días. Creo que a lo mejor usted sabe más de esto, don Fructuoso, que había dos columnas, esa alta, que era la que estaba en la puerta del templo, donde por lo visto también Jesús tuvo flagelación, y luego la columna baja, que estaba propiamente en las dependencias del tribunal, en las dependencias de Pilatos. Es cierto eso, independientemente de que luego se considerara como reliquia la columna baja, el mojón. Siendo rigurosos y recomponiendo la situación de un pretorio romano, ni columna baja ni columna alta. Aquí te pillo y aquí te apaleo. Y nada de una colocación estética, y más con una columna, sea jónica, dórica o corintia o neoclásica, nada, a palo seco, contra un rincón, a latigazo limpio, a este desgraciado judío que encima dicen que es Galileo y dice que es un profeta, ¡hala con él! Y los tres soldados que no serían romanos en absoluto, sino que serían sirios o lo que son libaneses o jordanos, pero no romanos, le darían al judío por delante y por detrás todo lo que pudieran, sin contemplaciones y sin columna. Otra cosa es que luego el relato
el relato se hace estéticamente mejor y mejora todos los detalles, porque también hay una decencia que arregla la historia. Ya que hemos hablado de ello, esta es precisamente la marcha a la que aludía Isabel, que vamos a escuchar, de la agrupación Virgen de la Vega. Esta es la marcha compuesta para nuestro Padre Jesús flagelado. La imagen de Nuestra Señora de las Lágrimas con ese rosario de filigrana charra colgando en las manos. Todos los hermanos llevan un rosario en esta hermandad. Esa tea encendida me recuerda a dos protagonistas que no tenemos que olvidar, por si acaso contemplando cosas más altas se nos olvidan. Por una parte, las personas que en la calle contemplan los pasos, en la inmensa mayoría de los casos atentos, respetuosos, en silencio, aguantando a veces horas en un ejemplar paciencia, y por eso es bueno rendirles pues el recuerdo y el subrayado. Y también, y no sé si más importante o no, los hermanos sobre todo de fila, los que forman propiamente la cofradía, también los que portan los pasos, pero yo subrayo los de fila, de los que casi nadie se acuerda, y son propiamente la cofradía, los hermanos. Subrayar su gesto, su paso y también lo que significa lo que hacen. Puede ser que más adelante, si hay hueco, recordemos lo que significa ser cofrade de paso y ser cofrade de cirio en fila por una calle en una ciudad. Don Fructuoso, me gustaría también subrayar que no solamente los que están aquí en la calle son cofrades, sino los que están viendo estas retransmisiones, porque me consta, yo que estoy viviendo en el campo y vengo cada noche aquí para acompañaros, y me consta que hay un seguimiento de esta Semana Santa de Salamanca también en la provincia. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta. Y precisamente he estado yo ayer comentando cómo están viviendo estas retransmisiones, y las viven dentro de los bares, incluso de los pueblos, con absoluto silencio, con absoluto respeto, llenos de emoción. E incluso ayer uno de los que lo estaba viendo me comentaba al regresar yo que se le habían saltado las lágrimas. Esto es porque lo hacéis francamente bien, Paco. Bueno, muchas gracias en nombre de todo el equipo, porque hay un equipo técnico y humano, la verdad es que es sensacional. Y luego también hay que reconocer que la ciudad pone mucho de su parte. Aparte del trabajo de los compañeros, evidentemente esto también es la Semana Santa de Salamanca, lo hemos hablado muchas veces. Ver al flagelado por esta calle de Libreros, esta histórica calle de Libreros, la primera calle, por cierto, que se asfaltó en la ciudad para facilitar
el trabajo de las imprentas, que ese es el nombre al que alude en la calle. Ver a ese Jesús flagelado caminar, como decíamos, con esa maravillosa manera de caminar tan suave, tan cadenciosa y a la vez tan firme, pues no tendría a lo mejor el mismo efecto, quién sabe, en otro rincón. En todo caso, comentábamos, Rafa, el tabernáculo original del flagelado en la sacristía de la clerecía, y esos 4 ángeles también tenían su propio espacio. Es una cuestión muy curiosa. Tenían una especie de candelabros en los que estaban sostenidos, y bueno, pues también se incorporaron a la procesión cuando, decíamos, en el año 1913, en aquel entonces, desde la Veracruz, por cierto, para formar parte, creo que fue de la procesión general del Santo Entierro, se incorpora esta talla que había permanecido al margen de la Semana Santa de la ciudad, pero que bueno, cuando se redescubrió ya no se ha dejado escapar. Pues es un descubrimiento tremendo, ¿no? Impresionante, porque como decimos, si no es la mejor talla que tenemos en Salamanca, está muy cerca de serlo. Tenemos 2 obras de Luis Salvador Carmona, una es esta y la otra está en la Catedral Nueva, que es una Piedad, también maravillosa, preciosa, porque él es un escultor muy delicado a la hora de bueno, de tallar los músculos, el brillo de la piel, la policromía, las heridas, venas, incluso, eso es, las venas que tienen los brazos, la contracción de los músculos de la espalda, que bueno, pues, bueno, eso ya es mucho más detallado, pero también se puede apreciar, ¿no? El pelo mojado, por ejemplo, esa sensación de pelo mojado en la barba dividida, es decir, él cuida todos los detalles de la figura. Y los ángeles, pues, bueno, ahí pueden ser del mismo autor o pueden ser de su taller, porque él tenía un taller muy grande. Él trabajó, bueno, él nació en Nava del Rey, pero se trasladó a Madrid, se formó con los mejores escultores que había en esa época, y tenía un taller muy grande y distribuía obras por toda España. Como decimos, aquí contamos con 2, es decir, los ángeles pueden ser obra del mismo artista, pueden ser obra de su taller, estos pequeños angelillos que portan pues diferentes elementos de la pasión. En algún momento se quiso ver también la mano de la Roldana, de Luisa Roldán, pero bueno, parece que esa teoría se ha descartado. Pues, se subrayaría en todo caso la delicadeza, ¿no?, de la factura. Bueno, es dudoso pensar que Salvador Carmona se dedicara a unas tallas secundarias, pero seguramente de su taller pues sí pueden proceder. Esa es al menos las últimas teorías. Y está pasando en una otra escena impagable de esta procesión, que tiene un recorrido, la verdad, lleno de rincones y de sentidos para perderse por delante ya de lo que va a ser la fachada de la Universidad de Salamanca. Ahí podemos ver la espalda, ya no la tenemos en imágenes. Una espalda que yo como poeta tengo que decir que muchas veces me he detenido a mirarla. Está llena de lirios, de sangre. Es la forma que tiene de sangrar estos Cristos castellanos, porque los Cristos andaluces son mucho menos sangrantes. Es también otras de las diferencias entre las escuelas. Los Cristos suelen caer... suelen tener las gotas de sangre, hilos de sangre que caen verticalmente, mientras que en Castilla, pues digamos que salpican toda la zona alrededor del golpeo de la bola, de la poma que ha golpeado el Cristo. Los 4 ángeles o angelotes, como han venido apreciando, pues portan los instrumentos de la pasión, ya sea el flagelo, la corona de espinas y también la caña y la esponja. Es una imagen absolutamente impagable esta del transitar del flagelado con la clerecía de la que ha salido al fondo por la calle Libreros, delante de la fachada plateresca por excelencia, la fachada rica de la Universidad de Salamanca. Quería aprovechar el encuadre y la imagen cercana que se ha ido, pero bueno, en el recuerdo queda, y recordar unos versos de Gabriela Mistral. Va por mujeres poetas o poetisas esta noche. Es una composición más larga, pero llena de absoluta ternura y de una fe estremecida y confesada. Dicen las 2 últimas estrofas:
y está dedicada justo a Jesucristo flagelado. Dice: oh mi Señor, roto de cuerpo entero, humanidad doliente y humillada, herido te confieso y te venero, pues fuego eres que el alma enciende. Solo pido no pedirte nada, estar aquí junto a tu imagen cierta, ir aprendiendo que el dolor es solo la llave santa de tu santa puerta. Pues ahí tenemos al Cristo desfilando ante uno de los edificios más emblemáticos que tenemos en la ciudad, un modelo de decoración plateresca en el país y también con una lectura moral muy importante, la que existe en la fachada de la universidad, no solamente la parte histórica, sino bueno, pues esos diferentes avisos que se hacen a los estudiantes, a los 6.000 estudiantes que había en Salamanca en el siglo XVI, para que cuidaran su comportamiento, porque si no lo hacían, pues se iban a condenar al infierno y al fuego eterno. Es una imagen bellísima la que estamos contemplando ahora mismo. Qué apropiados los versos de Gabriela Mistral hablando de la Santa Puerta, esa puerta que ayer se abría precisamente de manera excepcional para pues a recibir de alguna manera simbólica al Cristo de la Luz y Nuestra Señora de la Sabiduría, para que se sintiera también un poco en casa en la Universidad de Salamanca, y que hoy ve pasar al flagelado en ese diálogo entre la pasión y la piedra que tantas veces se comenta, pero que tiene aquí una de sus realizaciones más absolutas. Sí, verdaderamente es impresionante los sillares que tiene la ciudad, estos lienzos donde se pueden reflejan muchas veces los crucificados, los nazarenos, en este caso el flagelado. Nosotros lo estamos viendo desde aquí, pero me imagino que los que están viéndolo desde la calle, que tienen otra perspectiva, verdaderamente es estremecedor. Como ya comentábamos, camina escoltado por la Guardia Civil. El flagelado ha sido una tradición muy presente y que se sigue manteniendo a día de hoy. Y también hay que apuntar, por remarcar también la colaboración entre las cofradías salmantinas, que además es un rasgo que nos gusta mucho subrayar, porque así tiene que ser, que precisamente este año la hermandad, la cofradía de la Veracruz, quiso invitar a la hermandad de Nuestro Padre Jesús Flagelado a hacer la primera llamada de la Semana Santa, la llamada que tiene lugar el Viernes de Dolores en su vía matriz, al hermano mayor del flagelado, que además por el 25 aniversario de Nuestra Señora de las Lágrimas, pero que también remarcaba esa circunstancia, ¿no? Como en el año 1913 había sido la Veracruz la que en primer lugar se había decantado por sacar en procesión al flagelado, que después fue cambiando de día, de procesión, y finalmente acabó configurando en la década de los 40 su propia procesión, ya con una hermandad propia, esta de Nuestro Padre Jesús Flagelado, que ya decíamos en el año 92 por primera vez sacaba a la calle la imagen de Nuestra Señora de las Lágrimas, dando también ese movimiento que fue muy frecuente en la Semana Santa salmantina, de permitir también un turno de carga femenino y remarcar lo que ya era una presencia de la mujer en las cofradías, darle también el protagonismo que merecían y que se habían ganado, desde luego. Sí, así fue desde el año 1973, cuando el Cristo del Amor y de la Paz pues incorporó mujeres a su cofradía y a la procesión, siendo la primera cofradía en España que lo hizo, y a partir de ahí pues fue una demanda creciente. Yo puedo decir que yo estaba en esa cofradía y que era una demanda justísima. Y así fue, y así se hizo, y la mayoría de cofradías incorporaron estas imágenes para que las mujeres pudieran realizar su carga exactamente igual.
Sí me gustaría también, porque antes habéis comentado lo de las cofradías y cómo deben llevarse entre ellas y tal, a veces con sus pequeños problemas, a veces con sus colaboraciones como debería ser, y estaba pensando en Sevilla y en unas noticias que aparecieron allí antes de que yo viniera a Salamanca, porque bueno, pues ese tipo de noticias pasan en todas partes, es decir, allí estaban discutiendo quién entraba primero en el espacio Metropol Parasol, que allí se conoce como las setas, para llegar a la campana, y en Sevilla, bueno, todas las procesiones hacen un recorrido oficial y pasan por el mismo sitio, por las mismas calles. Entonces, bueno, pues estaban discutiendo entre ellos quién entraba primero, quién llegaba después o a qué hora tenían que llegar. Y entonces, bueno, pues superando todos esos pequeños detalles que yo creo que suceden en todas partes, en Sevilla, en Salamanca, en todos los lugares, pues la Semana Santa tiene que ser algo más, ¿no? Tiene que ser una cosa que nos une a todos en una finalidad común, que es reflexionar sobre todas, por la pasión, la muerte y, como decía antes don Fructuoso, en la resurrección de Cristo, porque si no, todo esto no tiene ningún sentido. Es un gesto que nos gusta muchísimo, y también remarcábamos ayer, por ejemplo, la presencia, además a veces entre ciudades, esto también es felizmente habitual, de la Hermandad del Cristo de la Luz de Valladolid, que efectuará su salida procesional mañana, en la mañana del Jueves Santo, con ese sensacional Cristo de Gregorio Fernández, que se custodia en el Museo Nacional de Escultura de la ciudad vecina. Bueno, pues vamos a ir poniendo con esta imagen también fastuosa de esas antorchas encendidas que apuntaba don Fructuoso, que nos recuerdan, bueno, pues tantas cosas, ¿no? Desde el propio prendimiento al final, a esa llama que tienen que ser hoy todos los cofrades, todos los ciudadanos que salen a la calle. Vamos a ir poniendo el punto final a esta retransmisión, no sin antes, por supuesto, agradecer a las personas que nos han acompañado, pues sus comentarios y la manera en la que nos han hecho pensar y disfrutar. Isabel, ha sido un verdadero placer, con muchas mayúsculas. Ha sido para mí, y muchísimas gracias por haberme invitado. Gracias, Isabel. Rafa, muchísimas gracias por la clase. Pues gracias a vosotros. Don Fructuoso, un placer. Gracias a vosotros, el placer es mío. Seguimos pensando y seguimos reflexionando. Ya saben, no pierdan detalle de la Semana Santa. Continúa la programación en Castilla y León Televisión. Muchas gracias.